Pues buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 2 y vamos a hablar acerca de la circulación extracorpórea o también conocido como el bypass cardíaco. Siguiente. Pues el equipo está conformado por Regina Mavisca, Enrique Corrales, Frida Martínez, María Preciado, Guido Sagnelli y pues por mí, Pamela Robles. Siguiente. Pues un poco del temario que vamos a hablar en esta presentación va a ser la definición acerca de qué es el bypass, cuáles son sus funciones, un poco de historia, sus componentes, sus operaciones básicas, las ventajas y las complicaciones que presenta. Siguiente, por favor. Pues voy a hablarles yo un poco de la introducción, ¿no? de qué se va a tratar esto. Ok, pues primeramente es necesario saber que el corazón y los pulmones van a trabajar en conjunto para mantener oxigenadas las células del cuerpo. Y en el proceso circulatorio, el corazón va a bombear sangre deficiente de oxígeno a los pulmones y estos van a bombear sangre oxigenada pues al corazón para después distribuirla al resto del cuerpo. Este proceso es sumamente importante, o sea, siendo vital pues para todos los seres humanos. Y pues es un proceso complejo, y que contiene muchas válvulas y entre otras cosas, ¿no? Pero pues con frecuencia el corazón, que ya expliqué que es importante en esto, también es un órgano vital y se puede dañar como consecuencia de otras enfermedades o por enfermedades cardíacas o por traumatismo. Y para reparar este daño, en ocasiones es necesario realizar una operación de corazón abierto, la cual va a constituir en abrir el tórax, y tener expuesto el corazón para en sí pues reparar el daño que se necesita. Pero en algunos procedimientos de corazón abierto, en ocasiones va a ser necesario detener el corazón para poder reparar músculo cardíaco o válvulas que se encuentran pues ahí. Y aquí es donde entra pues la bomba de circulación extracorpórea, la cual va a permitir al cirujano detener el corazón cuidadosamente sin que se interrumpa la circulación. Y pues este procedimiento quirúrgico ha salvado muchas vidas porque, o sea, yo siento que antes la gente podía pensar como que, ay, si no tienes corazón, pues te mueres. Pero pues no, actualmente sí se puede lograr, o sea, por un corto tiempo, ¿no? O sea, para operar, sí se puede lograr, pues, que no lo tengamos no por un tiempo para hacer la cirugía. La siguiente. Y una definición, pues, más concisa que encontré en un diccionario médico, define como el bypass cardíaco como la derivación de la circulación menor a un dispositivo de circulación extracorpórea que va a permitir oxigenar la sangre y mantener el flujo sanguíneo sistemático durante las intervenciones cardíacas. Siguiente. Pues esta técnica se va a utilizar, pues como expliqué, en pacientes que tengan lesiones cardíacas y por lo tanto va a tener como objetivo mantener suspendidas y vacías de sangre las cavidades cardíacas sin dejar de perfundir al resto del organismo. Y pues su finalidad va a ser derivar la circulación del paciente a un oxigenador que está fuera del cuerpo y bombearla de nuevo al sistema arterial. Pues, ¿sí me escuchan? La máquina de circulación extracorpórea realiza las mismas funciones que realizan el corazón a través de una bomba y los pulmones a través de un oxigenador. Esto lo hace mediante un mecanismo complejo que vamos a explicar más adelante. Esta máquina puede mantener circulando la sangre por todo el organismo durante varias horas, como dijo Pamela, para cirugías Siguiente.
¿Cómo funciona? La máquina transporta la sangre desde la aurícula derecha hacia un recipiente especial que se llama oxigenador. Y debido a esto, las cánulas venosas se insertan en la aurícula derecha o en las venas cavas. Dentro del oxigenador, las burbujas de oxígeno se mezclan con la sangre y se introducen en los glóbulos rojos. Y esto va a hacer que la sangre cambie de color rojo oscuro. Eso significa que está pobre en oxígeno, a rojo vivo, que es cuando está rica en oxígeno. Después, un filtro retira las burbujas de aire de la sangre rica en oxígeno y la sangre pasa por un tubo de plástico hasta llegar al principal conducto de sangre del organismo, que es la aorta. Desde la aorta la sangre llega al resto del organismo y por eso la cánula aórtica se inserta en la raíz aórtica, arteria femoral o subclavia. Siguiente. Las funciones de esto, pues la función principal es la de permitirnos trabajar en cirugías cardíacas fundamentales, como ya lo dijimos. Y gracias a la circulación extracorpórea podemos parar el corazón, seccionar algunos de sus tejidos como aurículas o ventrículos para poder trabajar en su interior. Y esto es a lo que se le conoce como cirugía a corazón abierto. Otra forma de entender la finalidad de esto es la de derivar la circulación del paciente a un oxigenador fuera del cuerpo y bombearla de nuevo al sistema arterial. Siguiente. Bueno, antes yo voy a comentarles un poco sobre la historia de cómo se originó este dispositivo. Lo que es el doctor Clarence Dennis en 1951 fue el primero que realizó una operación de corazón abierto con un dispositivo mecánico que reemplace pues, el sistema del corazón y los pulmones. Este doctor es cirujano de la Universidad de Minnesota. Desarrolló, yo creo que 3 años, según mencionan, el dispositivo. Hubo entrenamiento con práctica, digamos, con perros y logró que 9 de 10 perros sobrevivieran a la operación, lo que lo llevó a su primer éxito, digamos. Que, bueno, no fue un éxito, la primera operación, perdón, que la llevó con un paciente. Lamentablemente, en la operación hubo un problema inesperado debido a un complejo congénito, un defecto congénito que tenía en el corazón del paciente y pues no sobrevivió. Unos años después, quien es John Gibbon, es otro doctor de la Universidad de Harvard. En la Universidad de Minnesota trabajó realizando su propio dispositivo basándose en los estudios que realizó Dennis, el doctor anterior. Y fue, digamos, el primer doctor que de manera exitosa realizó una operación ya con una joven de 18 años que tenía una comunicación interauricular en su corazón. Lo que significa una comunicación interauricular significa que hay un agujero, digamos, una comunicación entre las dos aurículas del corazón, lo cual permite el paso directo de la sangre oxigenada y desoxigenada entre ahí. Entonces, después, quien es el doctor Walton Lilly, de la Facultad de la Universidad de Minnesota, junto con el doctor Clarence Dennis, que trabajaron juntos, y John Lewis, una tarde, comenzaron a discutir sobre el embarazo de la esposa de uno de sus compañeros. Entonces se les vino a la mente, oye, pues la madre está funcionando como un dispositivo bypass, digamos, del feto o el niño que está en el vientre de la madre. Entonces les ocurrió una nueva manera o operación para realizar ese tipo de cirugías sin necesitar un aparato mecánico. Lo llamaron una operación cruzada. Aquí tenemos el ejemplo después de varios años de prácticas, el primer paciente era un niño de 1 año que estaba recibiendo sangre directamente de su padre. El padre estaba funcionando como el dispositivo de bypass, que él circulaba la sangre y la oxigenaba, y con una bomba de apoyo se enviaba la sangre directamente al niño de 1 año, ¿no? Si se ven aquí, las cánulas estaban directamente en la vena y la arteria femoral del padre, y ya conectadas en las arterias y venas directamente del corazón del niño. La operación fue exitosa, el niño sobrevivió a la operación, pero lamentablemente a las semanas después el niño desarrolló neumonía
y murió por eso. No se sabe si tiene que ver directamente con la operación o si fue algo totalmente externo. Después hubo otros 2 pacientes con el que trabajó este doctor, que con defectos de tabique ventricular, y los 2 sobrevivieron sin ningún problema. Después de estas operaciones, lo que es el doctor Lailite expuso esto a la Academia de Doctores de la Facultad de Doctores que de ahí la Universidad de Minnesota. Aunque pues regularon operaciones exitosas, la facultad llamó a esta operación muy riesgosa, ya que la vida de 2 personas son las que peligran al momento de utilizar esta operación, ¿no? Ya que uno es el receptor y otro es el oxigenador. Richard Dewall, que fue uno de los compañeros que trabajó en las operaciones cruzadas con Lilly, se dio a la tarea de mejor realizar lo que era como antes un dispositivo mecánico que funcionara de igual manera, oxigenando de los niños, perdón, oxigenando al corazón, la sangre, perdón. Entonces, el problema con las operaciones cruzadas también era que funcionaba solo con niños. Al ser digamos, dos adultos, un receptor y un oxigenador, la cantidad de sangre que tendría que circular en el cuerpo es demasiado, entonces eso causaría muchos problemas para el corazón del oxigenador. Entonces, al momento de trabajar con esto, él se encontró un método de oxigenación de sangre involucrando la saturación hiperbárica con el oxígeno. Esto es prácticamente imponer presión, oxígeno a presión a un recipiente con sangre para que el oxígeno se diluya en el mismo. Lamentablemente este método creaba mucha espuma y pues no queremos espuma dentro de una persona, ¿no? Pero encontró una manera de salvarlo agregando una tubería de 6 pies en elipse, si pueden verlo aquí, donde la espuma terminaría en la parte superior, mientras que la sangre pues era recuperada de la parte inferior del recipiente y ya libre de burbujas. Dentro de estos años, si pueden ver el 54, el 55, 56, hasta los 60 e incluso hasta ahorita, pues se ha llevado muchos diferentes modelos. Lo voy a recortar hasta aquí por el tiempo que tenemos. Pero el oxigenador, por ejemplo, actualmente utilizado fue diseñado en el 80, que es los oxigenadores de membrana de microporos de fibra hueca. Esos ya estuvieron disponibles en los 80 y los que se usan actualmente más comúnmente, digamos. Ahora yo les voy a hablar sobre los componentes de la máquina extracorpórea. Los componentes principales de la máquina extracorpórea son la bomba, que es la que hace la función del corazón, y el oxigenador, que hace la función de los pulmones. La que sigue, por favor. Ok, las bombas. ¿Qué es lo que hacen las bombas? Las bombas sustituyen al corazón durante la intervención, ya que bombean la sangre a través de la cánula que está situada en la aorta ascendente, enviando sangre oxigenada al resto del cuerpo. Existen 2 tipos de bombas. Tenemos la bomba de rodillo, que es a base de rotaciones. Son 2 rodillos que giran a 180 grados para llevar a cabo el aspirado y la cardioplegia. Después tenemos algo que consta de varias bombas giratorias que son impulsadas por un motor que peristáticamente masajean la tubería para poder impulsar cuidadosamente a la sangre a través de esta misma. Tenemos las bombas de centrífuga, que son actualmente las más empleadas. Su flujo sanguíneo es producido mediante fuerza centrífuga y es más favorable que la bomba de rodillo, ya que se cree que produce menos daño en la sangre. La que sigue, por favor. Después tenemos a los oxigenadores. El oxigenador se encarga de transferir oxígeno a la sangre, que fluye hacia el cuerpo y retira el dióxido de carbono de la sangre venosa. La cirugía cardíaca fue posible gracias al empleo de los oxigenadores, que primero fue de burbuja y después fueron sustituidos por los oxigenadores de membrana. Esto sucedió en los años 80. El oxigenador de burbuja lo que hace es que permite el contacto directo de sangre-gas, y el de membrana son las membranas permeables que actúan como la membrana alveolo-capilar, permitiendo así el intercambio gaseoso. Otro tipo de oxigenador que ha ganado fama recientemente es el oxigenador de sangre cubierto por heparina. Heparina es una sustancia anticoagulante que tenemos en algunos de los tejidos de nuestro cuerpo. Sé que este produce menos inflamación sistemática
y que disminuye la propensión de coagularse, de que la sangre se coagule. El que sigue, por favor. Después tenemos a las cánulas. Las cánulas son unos tubos que se introducen en la cavidad de entrada del corazón, siendo esta la aurícula derecha, y en las cavidades de salida. La cavidad de salida siendo la aorta ascendente. Dependiendo del tipo de cirugía que se practique, múltiples cánulas son posteriormente cosidas dentro del cuerpo del paciente en una variedad de sitios. Tenemos las cánulas venosas que retiran la sangre desprovista de oxígeno del cuerpo del paciente, una cánula arterial que es empleada para infundir sangre rica en oxígeno y una cánula de cardioplegia. Esta es para brindar una solución de cardioplegia que cause que el corazón deje de latir. La cardioplegia es el cese de la contracción cardíaca del corazón y esto se induce a través de fármacos o a través del frío. La que sigue, por favor. Después tenemos los reservorios de sangre. Este es el lugar al que pasa la sangre después de la cánula. Tiene un primer filtro donde hay micro y macropartículas. Este permite añadir fármacos, sangres y fluidos, además de atrapar algunas burbujas. Es un depósito donde se almacena la sangre desoxigenada procedente de la aurícula derecha y de los aspiradores. La que sigue. Los aspiradores constan de una terminal de aspiración conectada a un tubo biocompatible que nos permite recuperar la sangre que el paciente pierde durante la intervención. Aquí es la sangre que pierde el paciente durante la intervención es enviada posteriormente al reservorio de sangre. Después tenemos el sistema de hipotermia, también conocido como intercambio de calor. Este puede encontrarse incorporado al oxigenador, controla la temperatura del cuerpo, calentando o enfriando la sangre, infunde cardioplegia también. La hipotermia reduce el consumo de oxígeno. Los gases son más solubles en sangre fría que en caliente. Es por esto que la temperatura nunca debe de subir a más de 42 grados. La que sigue. Tenemos a los filtros. Existen diferentes tipos y tienen como misión filtrar y homoconcentrar la sangre, eliminar posibles bacterias o pequeños coágulos que se puedan introducir o formar en el circuito. Después tenemos al sistema de cardioplegia, que este se puede entender como la parálisis del corazón que se detiene en diástole, o bien como la sustancia empleada en la cirugía cardíaca para detener la actividad eléctrica y mecánica del corazón en diástole durante cualquier procedimiento quirúrgico. Estos pueden ser de tres tipos. Es la anterograda, que se suministra a través de la raíz aórtica, la retrograda, que se suministra a través del seno venoso coronario, y la combinada, que es una combinación de las que acabo de mencionar. Como pueden ver, este es el circuito del bypass cardiopulmonar. Todo comienza en el corazón. La sangre del paciente es vaciada del corazón de la aurícula derecha o de las venas cavas y es vaciada hasta el recipiente. Esto ocurre pasivamente por gravedad. Hay algunos que utilizan algún sistema de succión, pero eso ya depende del procedimiento que se vaya a hacer en el corazón. Bueno, esta sangre es vaciada aquí en el reservorio. Del reservorio pasa lo que es la bomba arterial, que se está. Esta, a su vez, es pasada a un intercambiador de calor, donde la sangre es enfriada y llega al oxigenador. Aquí es donde la sangre desoxigenada pasa a ser oxigenada y sigue en el circuito. Ahora, de cada 5 unidades de sangre que se oxigenen, 4 van a ser bombeadas hacia el corazón del paciente. Pasan por un filtro, se checa la presión y se detectan burbujas. Esta llega por medio de la cánula arterial al corazón del paciente. Ahora, la otra parte de la sangre que pasa después del oxigenador es enviada a lo que es a la unidad de cardioplegia. Esta pasa también por una bomba y es como una solución de cardioplegia que se mezcla con la sangre y esta es enviada a la parte del corazón con la que se está trabajando, que esto es lo que nos permite pues todo lo del sistema de cardioplegia. A su vez, del corazón hay sangre, o sea, ya la hemos drenado, pero queda sangre ahí. Entonces, para eso se usan lo que son los aspiradores y los vents. Los dos lo que hacen es recoger la sangre que queda ahí para lograr un ambiente libre de sangre para la operación y esta es enviada al reservorio. Los vents lo que tienen de diferencia a los succionadores, aunque los dos son para lo mismo, los vents tienen como unas válvulas que no permiten que se regresen. Y pues esas también son filtradas y llegan al reservorio.
Y así es como funciona el circuito. Y si le pueden dar a la siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre los principios con los que funciona el bypass cardiopulmonar. Pues empezamos en las bombas. Durante el bypass cardiopulmonar, el flujo sanguíneo constante al paciente mediante bombas mecánicas. Las características de las bombas de sangre ideal deben considerar las propiedades que afectan el flujo sanguíneo, y estas son descritas en la ecuación de Hagen-Poiseuille. Ahora, si modificamos esta ecuación para un ambiente clínico, podemos obtener que el flujo de sangre va a ser igual. Vamos a utilizar la ecuación que ya conocemos de Hagen-Poiseuille y vamos a utilizar la diferencia de presiones, el radio del tubo, que es la línea por la que va pasando la sangre, la fluidez, bueno, la viscosidad de este fluido, que es la sangre, y la longitud del tubo. En pocas palabras, que la bomba debe ser capaz de generar un flujo sanguíneo y presión en contra de un grado de resistencia. Y pues además estas bombas deben estar hechas de materiales biocompatibles, no tienen que crear áreas de éstasis sanguínea o turbulencia, y tienen que ser capaces de ajustarse a diferentes tamaños de tubos extracorpóreos. Siguiente, por favor. Estas bombas, como ya habíamos dicho, tenemos bombas de rodillo y bombas centrífugas. Estas se usan de manera rutinaria y estas pueden suministrar sangre con precisión en un amplio rango de caudales contra una resistencia variable. Primeramente, la bomba de rodillo. Estas bombas tienen una longitud de tubería de PVC o silicona. Estas están situadas contra una placa de respaldo de metal curva, que es que está comprimida por dos rodillos, ubicados en los extremos de los brazos, girando a 180 grados entre sí. En estas bombas, el flujo sanguíneo va a depender del diámetro interno del tubo de la bomba, de la velocidad de rotación de los rodillos y del diámetro de la bomba. El flujo que generan estos rodillos lo hacen mediante un flujo peristáltico. Entonces, ahí se movió esto. Bueno, lo que pasa es que los rodillos van avanzando y van aplastando el tubo, lo que va generando un movimiento ahí de la sangre. Por otro lado, tenemos las bombas centrífugas. Su nombre, generan una fuerza centrífuga en la sangre y este es recibido en el cuerpo de la bomba. Ahora, lo que pasa es que cuando el propulsor rota rápidamente, este genera una presión negativa en la entrada de la bomba y esto hace que atraiga sangre. Y se genera una presión positiva en la conexión de salida y esto hace que expulse sangre. Entonces, la fuerza centrífuga se convierte en energía cinética. Esta nos da un flujo o energía potencial y esto nos da presión. Un objeto que produzca fuerza centrífuga lo podemos definir con esta ecuación que viene aquí, que va a ser la fuerza centrífuga va a ser igual a la masa por el radio por la velocidad angular. Y si esto ya lo tomamos en este ambiente clínico, lo podemos ver como que la fuerza centrífuga va a ser igual a la masa de la sangre por el radio de la cabeza de la bomba por las repeticiones por minuto, que es la velocidad de las revoluciones con las que está funcionando la bomba. Siguiente. Después tenemos los factores de intercambio de gases. Todo el intercambio de gases pasa en el oxigenador. Los oxigenadores de membrana son los que utilizamos más. Estos consisten en fibras huecas de polipropileno microporoso. Tienen un diámetro interno que va de los 100 metros. La sangre va a fluir fuera de la fibra, mientras que los gases van a pasar dentro de la fibra, y así se van a separar las fases de sangre y de gas. Las tasas de flujo sanguíneo para un oxigenador particular están típicamente entre el rango de 0.5 a 7 litros por minuto. Y para poder cumplir los requisitos metabólicos del cuerpo, el oxigenador debe poder suministrar alrededor de 250 mililitros por minuto de oxígeno y tiene que eliminar alrededor de 200 milímetros por minuto. El proceso físico de convección, de difusión y las reacciones químicas que ocurren durante el intercambio de gases adentro del pulmón también ocurren en el oxigenador. Sin embargo, va a ser menos eficiente. Esto va a ser debido a que las distancias de difusión son mayores. Aproximadamente son 200 milímetros en comparación con los 10 milímetros que tenemos dentro de los alvéolos. Y también el área de superficie para el intercambio de gases va a ser menor, ya que en el oxigenador vamos a tener entre
1.7, 3.5 metros cuadrados, en comparación con los casi 140 metros cuadrados que hay en el pulmón humano. Este intercambio de gases va a obedecer la ley de difusión de Fick, que es esta que está aquí. Esta es la que nos habla de la velocidad a la que los gases difunden a través de gases, líquidos y sólidos. Entonces, la ecuación que tenemos aquí la podemos interpretar como el gas transferido va a ser proporcional al área por la constante de difusión, la diferencia de presión, y va a ser inversamente proporcional al espesor de la membrana. A su vez, tenemos que la constante de difusión va a ser proporcional a la solubilidad de gas específica e inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su peso molecular. Ahora, si vemos la ley de Fick como algo más casual, podemos entender que si queremos mayor cantidad de gas transferido, lo que tenemos que tener es mayor superficie, mayor difusión, constante de difusión y mayor presión, a su vez de un menor grosor de membrana. La constante de difusión la obtenemos también por otras dos leyes de los gases. La solubilidad la tenemos mediante la ley de Henry y lo referente al peso molecular por la ley de Graham. Entonces, la mayor diferencia que tenemos entre un oxigenador y los pulmones es las distancias. En los pulmones tenemos distancias muy pequeñas y en el oxigenador estas van 10 veces más grandes. Entonces, sí, ¿le puedes dar al siguiente, please? Aquí tenemos una tabla en la que se ven las características operacionales de los pulmones y de los oxigenadores. Entonces, lo primero que vamos a ver es que, en realidad, si tienen un flujo parecido, que de espera es lo que queremos obtener, pero debido a que nuestras distancias son más grandes, lo que se va a hacer para poder lograr el mismo flujo es aumentar la presión, que eso es lo que nosotros podemos controlar, aunque querramos hacerla con las distancias que tenemos en las superficies. Entonces, lo que se va a hacer se va a aumentar la concentración del gas de oxígeno y en este hay poco a casi nulo dióxido de carbono, lo que va a generar un mayor gradiente de difusión y eso facilita lo que es la transferencia de oxígeno a la sangre y del dióxido de carbono fuera de la sangre. También otra diferencia que se ve aquí es que el tiempo de contacto también es más grande y, son todas esas. La siguiente, por favor. Además de esos de los que les hablé, pues hay otros principios que se toman en cuenta en los pulmonares. Están la protección miocárdica, que esto nos habla de todas las técnicas que se utilizan para proteger el músculo miocardio, que esto es para preservar la función y prevenir la muerte celular. Lo principalmente que se hace para esto es el sistema de cardioplegia, que ya lo vimos. También tenemos el control de temperatura. Este juega un papel muy importante, ya que disminuye el consumo de oxígeno del miocardio. Y esto nos va a garantizar la protección y una mayor tolerancia a la isquemia de los órganos vitales y permite que durante un periodo se pueda tener un flujo bajo de sangre. También tenemos el manejo ácido-base. Este todavía no se tiene la forma mejor en la que se puede hacer este manejo, ya que hay personas hay doctores que utilizan una técnica que está basada en el pH, que es pH-stat, y hay otros que utilizan un manejo de presiones, que es el alfa-stat. Entonces, las diferencias entre los dos, algunos dan mejores resultados de flujos en el cerebro, y hay otros que dan un mejor flujo en el cuerpo. Entonces, todavía no se tiene qué es lo que se tiene que mover exactamente, si es el pH, la presión o cualquiera de los dos, pero es importante para lo que es lo del CO2 en la sangre. También tenemos la filtración, que se usan durante el circuito varios filtros que principalmente nos ayudan a retener los émbolos de aire. Y por último tenemos lo que es el priming, que el priming es que se utiliza una solución que es cristaloide con composición electrolítica y osmolaridad similar al plasma. Esto es lo que nos reduce, nos hace que ya una vez la sangre dentro de este circuito, que no se creen flujos turbulentos. Siguiente, por favor. También tenemos algunos equipos auxiliares de operación. Durante lo que es los procedimientos cardíacos que se hacen utilizando un bypass cardiopulmonar, se tiene que estar monitoreando
muy bien al paciente. Por eso los sistemas modernos tienen sistemas para monitorear lo que es la presión, la temperatura, la saturación de oxígeno, hemoglobina, gases en sangre y electrolitos. Y además tienen características de seguridad, que son los lectores de burbujas, el sensor de oxígeno y alarmas de detección a nivel bajo de depósito. Esto último se utiliza porque el depósito siempre tiene que estar, nunca tiene que llegar a un nivel muy bajo, de que si llega a un nivel muy bajo va a alterar lo que es la presión de salida y esto va a llegar a la bomba. Entonces esto crea problemas en algunas fuerzas centrífugas. Cualquier cambio considerable de presión que llegue va a hacer que en vez de que la bomba dé para enfrente va a dar para atrás y pues esto se quiere evitar. Entonces siempre tienen una alarma que no deja que llegue a cierto nivel abajo el reservorio de sangre. Ok, buenas tardes. ¿Me escucho? Sí, sí te escuchas. Sí, te oye. Ok. Pues mi nombre es Sergio Corrales. Pues les voy a hablar un poquito sobre pues las ventajas y complicaciones que pues nos trae este procedimiento, ¿no? Hay un específico que voy a hablar un poquito más porque es más importante, que es el de postperfusión. Bueno, primero, las ventajas, pues hay varias, ¿no? Por ejemplo, permite realizar la revascularización miocárdica con todas las exigencias para conseguir que sea perfecta y completa. O sea, esta nos da la oportunidad de, o sea, como que nos abre más el espectro de las cosas que podemos hacer durante el procedimiento. La segunda, pues sería mejor acceso a todas las regiones miocárdicas, ¿no? La esternotomía, que vendría siendo, pues, la incisión bueno, es la incisión más común, es la que se emplea con más frecuencia en procedimientos quirúrgicos cardiovasculares. La tercera vendría siendo que el corazón pues, puede pararse y descomprimirse, al mismo tiempo que ese mismo procedimiento realiza un tipo de protección miocárdica. Bueno, esta protección miocárdica se hace por medio de una inyección anterógrada y retrógrada de la cardioplegia hemática y pues, oxigenada. Se hace por la vía del seno coronario. Otra sería la disponibilidad de tiempo, que se establecen límites. Esto permite la realización sin problemas de hasta 7 o 8 anastomosis distales. ¿Mande? Dijo algo. Bueno, y la última, pues también podemos decir que los mismos beneficios se consiguen en los casos de arterias coronarias intramiocárdicas o de revascularización de arterias septales. Bueno, siguiente, por favor. Ok, las complicaciones, pues el primero pues, que pusimos porque vendría siendo uno de los más importantes es el síndrome de postperfusión. Ese lo voy a explicar un poquito más a fondo en la siguiente diapositiva. Bueno, pues por ahora podemos mencionar también la hemólisis. Ok, la hemólisis. Sí, la hemólisis es el segundo que vamos a mencionar. En este caso, ese es un fenómeno, ¿no? En desintegración de los eritrocitos, que pueden ser pues, glóbulos rojos o hematíes. En este problema que sucede, el eritrocito pues no tiene núcleo, bueno, carece de núcleo y también de orgánulos. Y por esto mismo no es incapaz de repararse y muere cuando se desgasta, ¿no? El síndrome capilar de escape también es otra complicación que se nos puede presentar. Es un trastorno insólito. Su etiología, pues hasta la fecha es desconocida y se presenta recurrentemente, pues lo que presenta más bien esta complicación es un aumento en la permeabilidad capilar. Esto, pues desafortunadamente, puede permitir fuga de fluidos y proteínas desde el sistema circulatorio, ¿no? Muy bien, la que sigue vendría siendo, bueno, coagulación de sangre en el circuito. Pues esto significa que pues este procedimiento puede causar un bloqueo, particularmente el oxigenador, y pues puede infundir un coágulo dentro del paciente, lo cual pues obviamente no es nada bueno. También la embolia de aire. Una embolia, pues como sabemos, es una obstrucción de los vasos arteriales, ¿no? Por un émbolo, perdón, gaseoso. Entonces, la última, pues vendría siendo la fuga. La fuga, pues se puede explicar como que el paciente puede, a una velocidad muy, muy rápida, sufrir una exsanguinación
que eso significa que se podría perder la perfusión de sangre de los tejidos, por lo cual los tejidos no van a funcionar adecuadamente. Siguiente, por favor. Ok, bueno, ya, pues por último voy a explicar el síndrome de posperfusión, que vendría siendo la complicación más importante. Pues es un síndrome que causa problemas hemodinámicos, ¿no? Puede causar arritmias también o asistolia y ocurren pues inmediatamente después de la reperfusión. Hay un tratamiento médico que se puede realizar para restaurar el flujo sanguíneo. Puede ser alrededor de las arterias bloqueadas y pues generalmente se hacen después de un ataque cardíaco. Lo que pasa es que al haber una disminución en la aportación de oxígeno, pues esto puede llegar a ser crítico. Y después de llevar a cabo la reperfusión tisular usando pues esta máquina, pueden suceder dos cosas. La primera es que las células se recuperan completamente de la isquemia, o la situación que en este caso vendría siendo la negativa, el resultado vendría siendo que la isquemia se vuelve aún peor de lo que era antes de llevar a cabo la reperfusión. Ese es el conocido, ¿no?, como síndrome de postperfusión. La manera de tratarlo es que puede ser minimizado, más bien, si se somete el tejido en cuestión, en que están problemas, a breves periodos de isquemia reversible, que es básicamente una isquemia que puede ser controlada, ¿no?, de cierto modo. Pues eso se realiza, eso es previo al periodo de isquemia definitiva, y esto se realiza para establecer el preacondicionamiento isquémico. Y yo creo que sería todo. Equipo, ¿con eso ustedes terminan o tenían algo más que nos iban a compartir? Pusimos un video, maestra, pero está muy largo, entonces igual si lo compartimos con el grupo, ya que después lo puedan ver cada uno. Ok, me parece bien. Entonces, ¿alguno de los participantes quieren formular alguna pregunta, alguna duda, algo que quisieran redondear, algo que quieran aportar, alguna experiencia, algo que conocen? A ver. Todo estuvo, ¿qué les pareció la exposición? ¿Quién propuso el completo ese? ¿Quién habló? Ah, Sandoval, muy bien. Está muy buena, muy buen material, Muy bonita. muy buena visualización. Muy bonita su presentación. Frida, me dejaste impresionada con tu exposición. Todos pusieron muy bien, los felicito a todos, pero se me hace que tuviste una elocuencia, una facilidad para poderte seguir durante todo tu presentación, ¿no? A mí me tuviste todo el tiempo conectada con lo que estabas diciendo, ¿no? Igual que todo, pero se me hizo algo a destacar en tu estilo de presentación, ¿no? De todas maneras, pues muchachos, sé que estamos un poquito cortos de tiempo, pero les voy a hacer unas pequeñas preguntas, ¿no? ¿Qué es el proceso de isquemia y qué es el proceso de perfusión? ¿Me oyeron o no me oyeron? ¿O les repito la pregunta? ¿Sí? El proceso de perfusión es todo lo que es, o sea, el bombeo y la circulación de la sangre por todo lo que es el organismo. ¿Y la isquemia? La isquemia, bueno, ¿quién la quiere contestar? Bueno, sí, la isquemia pues es más como un estrés celular, pues que se causa por la disminución del flujo, digamos, que puede haber causado. Ajá, muy bien, Guido. Entonces, la isquemia es cuando interrumpimos exactamente ese flujo. ¿Y la perfusión qué sería? ¿Qué sería la perfusión? Están entrando por echar algunas preguntas, algunas respuestas, ¿no? Si la isquemia es la interrupción o el corte del flujo, ¿qué sería la perfusión? Pues sería el paso del flujo. Cuando lo abre. Por eso es que los dos procesos siempre están, se dan, ¿no? Isquemia, interrumpimos el flujo, cortamos tránsito de oxígeno fundamentalmente y perfundimos cuando volvemos a reincorporar ese flujo, cuando volvemos a inyectar, cuando volvemos a hacer el paso o abrimos el paso, ¿no? ¿Sí? Por eso es que los procesos, ¿cuándo es que nos da una isquemia cerebral? A ver. ¿Qué cosas son las isquemias cerebrales?
Cuando se interrumpe el flujo hacia el cerebro. El flujo en este caso. Por eso las isquemias cardíacas es cuando se interrumpe ese flujo sanguíneo, ¿no? Otra pregunta para el equipo. Quisiera que me precisaran o que nos precisaran a todos un poquito sobre los mecanismos de transporte que se dan en el proceso de oxigenación o a nivel alveolar, a nivel de los pulmones. ¿Cuáles son esos mecanismos de transporte? Pues tenemos la difusión. ¿Cómo se da esa difusión? La difusión en el pulmón, ¿no? ¿Cómo se da? Es que tenemos los alvéolos, en los alvéolos hay muchos capilares. Pues estos capilares traen lo que es la sangre desoxigenada cerca de los alvéolos. Entonces, está como que el capilar y el alvéolo así. Entonces tiene como una membrana, el alvéolo, pero es delgadita. Entonces, dentro del alvéolo tenemos lo que es el oxígeno. Entonces, cuando pasa lo que es la sangre en el capilar, pues hay, ¿cómo se puede decir? O sea, se nota que hay diferencia, hay un gradiente de presión. ¿De concentración? Presión. Porque tenemos de este lado tenemos más CO2, de este lado tenemos más oxígeno. Entonces, pasan muy cerquita, entonces la distancia es pequeña. Entonces, lo que pasa es que el CO2 es muy permeable. Entonces, se pasa lo que es al alvéolo y como tenemos hemoglobina en los eritrocitos, pues el oxígeno se pasa a lo que son los eritrocitos. Entonces ya de ahí la sangre pasa oxigenada y el CO2 se queda en los alvéolos para ya después ser expulsado. Ok, muy bien. Felicidades, Brida, muy bien. ¿Y qué otro mecanismo puedes haber además de la difusión? Equipo. Además de la difusión, ¿qué otro mecanismo se da? Puede ser cualquiera del equipo. Frida manejó muy bien la difusión. ¿Qué otro mecanismo hay? Es lo de la convección. Muy bien, Frida. Muy bien, estás muy acertada. Explícalo un poquito más, Frida. A ver, ¿cómo se da ese mecanismo de convección? Ay, casi no me acuerdo, pero, o sea, ese es un mecanismo que se da en la sangre, pues ese es el que tenemos en los capilares. Pero no. A ver. ¿Cuándo se da el mecanismo por convección? ¿Cuándo dijimos que se establecía ese mecanismo como mecanismo fundamental? La convección es cuando es pues fuera de la membrana de la célula, pues es cuando pasa a otro, o sea, cuando es extracelular se puede decir. Ok. Entonces, la difusión fue, pues era difusión porque era entre las membranas de los alvéolos y así, y la otra como no es pues transmembranal, se puede decir, se conoce como convección, pues cuando ya es como que más, pues es fuera de esto, pues si fuera por difusión, o sea, tardaríamos demasiado, entonces la convección como es como un flujo mayor, pues se utiliza pues mejor. Ajá, es el que va a permitir prácticamente llevar todo el oxígeno por todo el sistema ya fluido y circulatorio. Muy bien, Pamela.